México es amigo, un lugar para crecer, inclusión, un refugio, mi infancia. es unión. El motor de la industria y de la lectura infantil en México. IBI México tiene 43 años de experiencia en la formación de comunidades que lean y escriban para propiciar su autodesarrollo y así lograr el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. A través del acercamiento libre y recreativo con los libros, propiciamos el diálogo, la participación, la reflexión y la creatividad en un ambiente de equidad y respeto. El trabajo de IBI México está orientado a múltiples públicos, principalmente niños, niñas y jóvenes, hablantes de lenguas indígenas y también a quienes tienen discapacidad como ceguera, sordera, debilidad visual y autismo. Queremos que cada niña, niño, joven y toda persona, sin importar su lugar de nacimiento, creencias, lengua, nivel educativo y condición de vida, sea capaz de experimentar un acercamiento a la lectura que lo motive a que siempre quiera leer. Para lograrlo, hemos capacitado a más de 49,000 mediadores de lectura, que generan experiencias de lectura en escuelas públicas, comunidades rurales urbanas y semiurbanas, en 24 estados de nuestro país. Hemos formado a 1,735 abuelos lectores y cuentacuentos, conjuntamente con la UNAM, y hemos instalado 258 espacios de lectura o buncos en contextos vulnerables con difícil acceso al libro gracias a una serie de aliados, entre muchas otras acciones. Nuestra biblioteca es el corazón de IBI México y recibe a más de 34,000 usuarios y visitantes al año. Sabemos que compartimos contigo el deseo de vivir en un México más equitativo. Para lograrlo, es necesario despertar en la niñez y en la juventud la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de generar cambios y para ello el lenguaje es una herramienta indispensable. Sumarte a nuestro propósito contribuirá a que cada niño y cada joven pueda desempeñarse en un mundo desafiante y competitivo, con la certeza de que su historia y las de todas las personas cuentan por igual. Yo antes no conocía la lectura. En IBI me han enseñado a leer, me han enseñado a conocer más libros, editoriales, me han enseñado muchas cosas. Muy buenas noches, soy Gabriela Estrada y a nombre de IBI México les doy la más cordial bienvenida al quinto de 6 conversatorios que desde distintos ángulos les plantea a ustedes y a nuestros invitados la pregunta detonadora. ¿La lectura es para todas y todos por igual? Esta vez desde el tema propuesto para esta conversación, la neurociencia y la lectura en el adulto mayor. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero agradecer a nombre de IBI México a todos los que están conectados con nosotros. Gracias a ustedes este conversatorio es posible de llevar a cabo. Pero también quiero dar las gracias a todos los donantes que gracias a ellos hemos podido becar a bibliotecarios, a mediadores de lectura, a promotores, maestras, profesores, estudiantes y a todas las personas interesadas en fomentar la lectura en las infancias y juventudes de México. A todos ustedes, muchísimas gracias. En la lengua de señas mexicanas, hoy nos acompañan nuestros amigos Nadeli Cruz y Noé Romero de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad. A ustedes, muchísimas gracias por una noche más con nosotros. Antes de comenzar, quiero presentarles la dinámica del conversatorio. La primera parte va a ser una conversación con nuestros invitados alrededor de una hora y cuarto, y posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas, respuestas y comentarios de todos los que nos acompañan en este conversatorio. Por favor, ya empiecen a escribir en la parte de preguntas y respuestas y en el chat del Zoom sus comentarios, sus preguntas, de dónde están conectados. Para nosotros es importante conocerlos a todos ustedes. Y ahora sí, llegó el momento de presentarles a nuestros 3 invitados. Se los voy a presentar por orden alfabético, por nombre. Nuestro primer invitado es el doctor Carlos Dibert, egresado de la Universidad La Salle. Tiene estudios en geriatría en la Facultad de Medicina de Grenoble, Francia, gerontología en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas también en Francia,
diploma de Biología del Envejecimiento en la Foundation de Gerontology en París, Francia. Es médico de la staff del Hospital ABC y coordinador de geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, responsable sanitario médico de la residencia, miembro del subcomité académico de posgrado de geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinador del grupo de trabajo de personas adultas mayores y representante sustituto ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geriatría, autor de 3 libros de geriatría. El último, Geriatría, se encuentra en su 5ª edición. Cuenta con más de 40 artículos médicos publicados. Doctor Carlos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos los que se están presentando, a Dolores, a Gabriela, a Óscar, a José Raúl, a José Rangel, etcétera, muchos de ustedes. Y gracias a ellos por invitarme a participar con ustedes y más con la competencia de Edilberto y de Rubén, que me da muchísimo gusto conocerlos aquí y que estamos todos para servirles a ustedes también. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y compartir una noche con todos nosotros. Nuestro segundo invitado es el doctor Edilberto Peña de León, médico cirujano, psiquiatra y neuropsiquiatra, con maestría en investigación clínica y fundador de diferentes iniciativas en el área de salud mental. Divulgador de la ciencia, coordinando la sección de medios de comunicación de la Asociación de Psiquiátrica Mexicana y colaborador recurrente en diferentes medios de comunicación digitales y escritos. Pionero en la neuromodulación en el país, aportando dispositivos médicos que modifican el funcionamiento de áreas del cerebro. Actualmente es director del Centro de Investigación del Sistema Nervioso CISNE, México. Edilberto, muy buenas noches y bienvenido. Todo un placer aceptar la invitación de IBI, este panel que representa una riqueza multidisciplinaria para hablar de la lectura y el cerebro desde diferentes ámbitos. De verdad que estoy muy honrado de estar aquí. El honor es nuestro, Edilberto. Muchísimas gracias. Y nuestro tercer invitado es Rubén Aguilar. Él es licenciado en Filosofía, maestro en Sociología y doctor en Ciencias Sociales, fundador y director general de AFAN. Es profesor de Ciencias Políticas y de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Coordina el Diplomado de Comunicación Estratégica y Campañas Políticas que se imparte en el Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y también da clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue coordinador de comunicación social y portavoz de la Presidencia de la República entre 2004 al 2006 y de la Secretaría Particular del Presidente del 2002 al 2004. Ha sido consultor de UNICEF, UNESCO, de la Unión Europea y agencias de cooperación de Holanda, Alemania y Estados Unidos. En México, consultor del IMSS, del DIF Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, la Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana y de gobiernos estatales y municipales. Fue editor de la revista Cuadernos del Tercer Mundo y editorialista de El Universal, El Financiero, El Economista y articulista de la revista Estrategia y Proceso. Actualmente escribe en Animal Político, Nexos y Desde la Fe. Su columna se publica en varios periódicos de los estados y media docena de portales en México y en otros países. Es autor de una veintena de libros, los más recientes, Los soldados del narco, el fracaso de una guerra, en colaboración con Jorge Castañeda, La sociedad civil en México, la comunicación presidencial en México de 1988 a 2012, con Yolanda Meyenberg, y Jaque Mate al crimen organizado, escrito junto con Rubén Moreira. Rubén, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, un gusto de estar con ustedes y espero que nos divirtamos todas y todos. Eso se trata. De eso se trata y estoy segura porque con ustedes tres, la verdad es que este conversatorio promete mucho y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, esta noche, en nuestro penúltimo conversatorio de una serie de 6, abordaremos junto con ustedes, nuestros invitados, una intersección que esperamos amplíe el espectro desde lo que hemos estado conversando a lo largo de estos conversatorios hasta el momento. Pero en este caso, ¿qué es la neurociencia? Su influencia en la lectura y en el adulto mayor.
La vinculación entre la neurociencia y la lectura es un campo de estudio multidisciplinario, como lo sabemos, que busca comprender cómo el cerebro procesa el lenguaje escrito y cómo esta comprensión puede mejorar la enseñanza de la lectura, haciéndola de esta manera más incluyente y accesible para todas las personas. La investigadora Sherry Turkle, en su libro En defensa de la conversación, el poder de la conversación en la era digital, escribió que ha surgido un nuevo ser, un ser humano hiperconectado, definido por comparto, luego existo, pero que a su vez se siente completamente solo. Y la autora hizo este estudio en 2017, 3 años antes de la emergencia sanitaria que nos confinó por más de 2 años. Entonces, este problema de sentirse solo ya se estaba viendo desde antes del confinamiento. Este es un estudio que retrata pues ciertos componentes de una generación que parece estar perdiendo la capacidad de hablar a la cara, eliminando el contacto visual cercano y peor aún, estando o aparentando estar en otra parte. Y esto no solamente le pasa a las nuevas generaciones, sino este aislamiento es algo que pasa eventualmente también en el adulto mayor, por su misma condición física o incluso por su deterioro cognitivo, tiende a aislarse. Entonces, en esta misma línea, el escritor norteamericano Nicholas Carr advierte sobre la dependencia creciente de la tecnología que está cambiando nuestra estructura cerebral. Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿estos cambios son iguales en todas las generaciones? ¿De alguna manera se ve afectada la memoria episódica, la memoria de facto, la fluidez verbal y la representación de abstracciones y creación de conceptos en todas las edades? ¿O es algo que está permeando solamente en el adulto mayor? Por otro lado, los estadounidenses Howard Rheingold y Clifford Nass denuncian la conexión permanente también con las nuevas tecnologías en detrimento de la comprensión más profunda del pensamiento crítico y creativo. Ahora, ya para terminar y dejarlos hablar ustedes, no hay que olvidar que la tecnología y las formas en las que actualmente interactuamos socialmente están formadas de distintos tipos de lectores que transmitan y transitan entre nuevas narrativas con sus múltiples posibilidades y que son grandes aliadas en la formación de personas que leen y escriben de manera autónoma y significativa. Sin embargo, este proceso también tecnológico puede alejar significativamente a los adultos mayores también de sus entornos. Entonces, esta noche les quiero pedir a ustedes, nuestros invitados, desentrañar todas estas dudas que necesariamente surgen alrededor de estos procesos que se generan en nuestro cerebro, sobre los que nos pareció importante reflexionar en virtud de lo que sí sabemos y sobre lo cual trabajamos en IBI México, que es el papel relevante de la lectura compartida desde temprana edad y con calidez y calidad, pero sobre todo la importancia en toda la vida del ser humano, en todas las etapas del ser humano. Entonces, pues ahora sí, les cedo la palabra a ustedes que nos ayuden a entrarle de lleno a este tema. ¿Quién le gusta empezar? Carlos. Dejamos a Edilberto la parte de la neurociencia pura, porque él es el experto en ese sentido. Solamente quería, en este caso, como es para las personas adultas mayores que estamos hablando, o el tema va dirigido a ellos, primero hay que tomar en cuenta que la capacidad del cerebro y de la persona para estar íntegra requiere pues, que le llegue la información, y para eso necesitamos los órganos de los sentidos. Y uno de los graves problemas es que hay muchas personas que cuando llegan a los 40, 45 años y les falta brazo para poder leer adecuadamente, no se quieren poner los anteojos. Y entonces empiezan a tener menos capacidad de lectura. No porque tengan problemas cerebrales o de otro tipo, simplemente es porque no quieren usar los anteojos o no los quieren traer como tal muchas veces.
Y luego hacia los 60, 65 años, el oído también empieza a disminuir. Y entonces tampoco les gusta ponerse el aparatito, el auxiliar auditivo, para poder entender mejor lo que se habla o se comunica de alguna forma. Entonces, toda esa disminución de las posibilidades de los órganos de los sentidos pueden compensarse de muchas formas. Pero si no se compensan, la persona lo que pasa es que socialmente se empieza a aislar. No tiene de qué comunicarse, no entendió lo que se dijo, confunde las cosas porque no las escuchó bien, y esto es sin tener enfermedades cerebrales como tal. Pero eso va a provocar con el paso del tiempo que obviamente hay zonas del cerebro, que nos explicará Edilberto, que disminuyen su capacidad y sus interrelaciones como tal. Por el otro lado, tenemos que efectivamente tú decías de la tecnología. Por desgracia, tenemos una gran proporción de personas adultas mayores que no tuvieron la capacidad o la oportunidad de estudiar y de llevar a cabo una educación formal. Y entonces les cuesta mucho trabajo leer, les cuesta mucho trabajo escribir, y ese es uno de los retos que IBI tiene y que por lo tanto les está enseñando y les está metiendo la formación de la lectura y lo que significa el poder leer y conocer muchas más cosas a través de la lectura. Pero esa incapacidad o esa falta de oportunidad, más bien, una falta de oportunidad que les impidió desarrollarse, los tiene alejados de la tecnología. Y entonces en la actualidad, no sé cuántas personas de edad avanzada se contacten, por ejemplo, por Zoom, porque tienen la capacidad de tener una computadora o un teléfono que tenga el internet y que tengan la capacidad de estar con nosotros. O si son las personas jóvenes que son, o adultas medianas, que son las que transmiten a los demás. Pero simple y sencillamente todas las personas que reciben el apoyo de una tarjeta y tienen que ir al banco van la gran mayoría acompañados porque no saben utilizar los cajeros automáticos. Y muchas veces ahí les han robado todo lo que quieren o les desaparecen o lo que sea, porque no saben utilizar una tecnología como actual. Creo que una de las cosas más importantes que se tendría que hacer es también cómo adentrarnos en la tecnología de las personas adultas mayores, o seguiremos tratando nada más una capa muy fina de la sociedad, que con el paso del tiempo todos van a estar adaptados a utilizar el teléfono y la tecnología. Pero eso todavía nos queda como una generación de por medio para llegar a eso. Entonces, obviamente lo primero que se requiere es que a qué grupo de edad o a qué grupo de personas nos vamos a dirigir. Si es público en general de edad avanzada, hay que considerar el oído, la vista, la falta de educación formal que tuvieron, la falta de aceptación, porque además no quieren aprender las nuevas tecnologías o se las dejan a los hijos, a los nietos, ellos me pasan la información. Y todo eso tendrá que ver con lo que podamos llegar a hacer. Obviamente el funcionamiento neuronal también va a cambiar y nos los van a explicar. Y tú decías que si cambia un poco las fases de la memoria. La primera fase es el registro y ahí es donde tenemos los órganos de los sentidos, como decimos, ¿no? Y la segunda parte se refiere al funcionamiento del almacenamiento de la memoria y esto conlleva a tener una integridad cerebral como tal. Y posteriormente vendrá la función de evocación y esas son las tres fases principales. Obviamente hay modelos de memoria sensorial, de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, etcétera. Pero creo que uno de los problemas es la falta de educación y posibilidades que tuvieron de desarrollo a nivel de las personas adultas mayores actuales. Seguimos teniendo una capa muy finita, muy pocas personas tienen esa habilidad o en ciertos estratos sociales, culturales, de haberse desarrollado y seguir manejando la tecnología. Y todas las personas que manejan tecnología tuvieron que aprender leyendo. Y aparte de eso son gente que le gusta más la cultura, le gusta más el conocimiento en general, y eso es sumamente importante. Yo creo que Rubén nos va a poder hablar también de todo lo que es esa comunicación a los diferentes niveles. Pero yo creo que por el momento hasta ahí le dejo mi comentario para dejarle a Edilberto que nos hable un poquito de esas degeneraciones o alteraciones neuronales que se producen y a Rubén que nos diga cómo es la comunicación con los grupos de edad avanzada. Muchas gracias, Carlos. Pues
Edilberto, te cedemos la palabra a ti, por favor. Me toca a mí. Es bien interesante el pensar en el cerebro como en una computadora y con un chorro de mitos que de repente se manejan a nivel popular, como de que nada más usamos el 10% del cerebro y otro tipo de cosas. Para poder ejercer muy bien el hábito de la lectura y de hacer un análisis crítico de esa información, como bien mencionaba Carlos, necesitamos los órganos de los sentidos, pero imagínense esa carretera de cómo le metemos información al cerebro, a esta computadora. Piensen que no solamente tenemos placer de la lectura con los ojos, sino también nos evocan sensaciones, sentimientos, se nos enchina la piel, nos enojamos, se nos hace un vacío en la panza y todo eso tiene sitios neuronales, sitios de localización en el cerebro. Entonces, estos sitios que reciben la información, luego la mandan a unas cortezas de asociación, que es donde vienen varias modalidades neuronales, entre ellas conexiones con la memoria, con el hipocampo, que es el sitio que se encarga de ser el organizador de las memorias en el cerebro, y con el sistema límbico, que es el lóbulo de las emociones. Todos seguramente sabremos que si leemos el mismo texto 3, 4, 5 personas, pero estamos en diferente estado emocional, vamos a entender las cosas de manera diferente. Entonces, estos lentes de emocionalidad y de historia de cada quien, que eso viene almacenado en la memoria, modifican mi sensación y mi percepción al momento de la lectura. Y luego de este juicio emocional, pues entonces decidimos para dónde le vamos a dar camino, si va a ser algo que no me representa importancia y que puedo mandar a la memoria de cortito plazo, que si no la consolido la tiraré por ahí, o la decido mandar y almacenar en otros sitios de memoria de largo plazo. Estos sitios neuronales están ahí, funcionan desde que estamos chicos, que lo vamos a llevar pues a las personas de tercera edad. Pero cuando adquirimos hábitos como el de la lectura, estas carreteras de circuitos neuronales se hacen fuertes y se facilitan y pasan mucho mejor, pasan más sencillo y entonces si yo leo y leo y leo, comprendo mejor y soy más bueno en esto. Y de estas zonas del mito de que nada más tenemos el 10%, cosa que no es cierto, tenemos una serie de neuronas que están ahí descansando, totipotenciales que se pueden diferenciar a neuronas que se pueden utilizar en cosas cognitivas como la lectura, si las ejercito. Entonces, si yo leo y leo y leo, pues voy a tener más neuronas y voy a ser cada vez más efectivo. Hay fenómenos súper interesantes como ya sabemos dónde se me guarda el lenguaje materno cuando escucho a mi mamá y aprendo a hablar, pero si aprendo una segunda lengua lo almaceno en otro sitio y echo a andar neuronas para eso. Si aprendo una habilidad, una ciencia, un arte, esto va reclutando cada vez más neuronas que se van especializando y como un músculo neuronal se van ejercitando y son más fuertes y son menos frágiles para deteriorarse con el tiempo, que es un concepto que va a ser bien importante transmitir esta noche. Y eso modifica el cerebro. Las abuelitas a mí me decían que me cuidara la cabeza, porque si me pegaba mucho me iba a quedar tonto. Y ahora sabemos que tenemos un chorro de neuronas y que el cerebro además no está acabado de hacer y que no tiene nueva génesis de neuronas y nuevas conexiones. El cerebro es plástico y lo podemos moldear, que ojo, ahí meteremos uno de los temas que tú mencionabas, que era el de la tecnología, cómo la tecnología ha modificado los cerebros para bien y para mal. Entonces, entender que si vamos a hablar de hábitos de la lectura y de cómo la lectura convive con el cerebro de los adultos mayores, el escenario ideal sería el de alguien que ya venía leyendo desde antes, que tiene un cerebro resistente, fuerte, entrenado en este sentido, reclutado de neuronas y que ante los deterioros inexpugnables de la edad
va a representar una barrera de una situación que le va a generar placer, conocimiento y crecimiento. Entonces, cumpliendo objetivos de esta charla y de IBI, el que transmitamos que la lectura es un mecanismo para evitar la degeneración neuronal, eso es una declaración fuerte y contundente. Muchas gracias, Edilberto. Creo que con tu comentario vamos a desmenuzar muchas cosas, también con el de Carlos. Rubén, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo como ciudadano de a pie, que mis expertices están en otro lado, pues no voy a hablar de neurociencia y lectura con dos especialistas. Tengo una idea muy vaga, he leído de esas cosas en mi condición de adulto mayor, pero siempre en mis intervenciones, porque anoté así, voy a contar más y compartir mi historia de lector. Entonces, pues algo que en esta última intervención de Edilberto, pues estaba explicando seguramente algo de lo que a mí me pasa, porque yo cumplí en junio 76 años, este junio cumplí 76. Y a mí me pasa que cada vez más, y después les voy a ir contando mi historia en esos saltos de lectura, yo cada vez leo más y retengo más, y tengo más posibilidad de abrirme a muchos campos de interés. Yo desde hace muchos años, al mismo tiempo, leo entre 5 y 7 libros al mismo tiempo, así leo yo, y termino un capítulo de uno y me paso al otro, y son de muchos temas al mismo tiempo, y en ese sentido, pues no me aburro, no me canso, estoy cambiando de tema todo el tiempo, ahí yo mismo como en ese espacio de lectura. Curiosamente, yo leo muchísimo, pero yo nada más leo antes de dormirme y al despertarme. No leo en medio del día, nunca he leído en medio del día, sino que está como concentrado en esos espacios. Pero de verdad siento que cada día, cuando dicen es que la gente, la memoria, no, pues a mí me pasa absolutamente lo contrario. Yo me siento cada vez con más capacidad de lectura, con más capacidad de retención, con más capacidad de enfrentar nuevos intereses en la lectura. He de decir, y como parte de eso, y iremos platicando, yo a los 18 años, yo he sido lector de siempre, como eso así me defino como un lector de siempre. De niño, no sé, tercero, cuarto, mi papá me acuerdo que me regaló, y lo acuerdo muy bien, Diario de un niño, Mujercitas, Hombrecitos, esas cosas de lectura. Yo viví en esa época en la Ciudad de México. Después por el trabajo de mi padre nos cambiamos a muchos lugares, pero en la prepa, en Hermosillo, también leí. Cuando tenía 17 años, tengo la memoria en una librería de Hermosillo haber comprado mi primer libro con mi dinero, que era una biografía de Mahatma Gandhi, de Louis Fischer, un gran biólogo, un gran biógrafo de Gandhi. Pero bueno, en todo caso, y probablemente quiero compartir acá, cuando entré de novicio a la Compañía de Jesús a los 18 años, y estuve 14 años en la orden, terminé teología y yo empecé a los 18 años, cada libro que leía, a hacer una reseña. Como he de suponer, tengo miles de reseñas, ¿no? Y las hacía en cuadernos con pluma fuente, y después al año mandaba a empastar el cuaderno. Una vez me insistía un amigo muy querido que se llama Pedro Meyer, un gran fotógrafo: Rubén, no seas egoísta, ¿por qué dejas ahí tus reseñas en los libros? No sé qué, no sé qué. Bueno, me costó una cosa espantosa dejar la pluma, pasarme a la computadora y empezar a publicar mis reseñas todos los domingos en Animal Político. Voy en la reseña 790, las 700 semanas seguidas haciendo reseña del libro, ¿no? Ya como un oficio, como una habilidad, algo así de lo que me decía Edilberto. Pero es más, me pasó, yo cuando terminé de leer mi primer libro en el noviciado,
que fue una biografía de San Ignacio de Loyola, de un señor, un jesuita Casanova, que empecé, para mí se hizo como en automático. Si leo y no hago la reseña es como no haber leído, ¿no? Se junta con pegado y eso pues me permite volver a leer. Es increíble cuando estás haciendo la reseña como pues muchas cosas vuelves como al texto, se te quedan una serie de cosas. Bueno, lo dejo allí en esta primera vuelta, que yo a mis 76 años tengo más capacidad de leer y más posibilidad que cuando tenía 18 años. Me queda clarísimo. Gracias, Muy bien. Rubén. Y creo que esto va a colación con lo que nos compartió también Edilberto, ¿no? Que al final, pues, nuestro cerebro y nuestras neuronas, mientras más se ejercitan, pues más caminos vamos teniendo y podemos ir desarrollando la concentración, la memoria, la imaginación, la misma creatividad, pero muchas veces pensamos y creemos que esto se va acabando al hacernos adultos. Entiendo que hay, pues, finalmente un deterioro natural, ¿no? Del ser humano conforme vamos teniendo más edad. Pero esta parte de la concentración, la memoria, el lenguaje, la palabra, ¿cómo se ve deteriorado a nivel cerebral, a nivel del adulto mayor? Si la lectura nos puede ayudar también a detener, pues, deterioro cognitivo y también si nos puede ayudar a ciertas enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson. ¿Hay alguna evidencia que ustedes nos puedan ayudar como a descifrar? A ver, en primer lugar, bueno, el envejecimiento sí es una disminución en un momento dado de posibilidades en el cuerpo, pero esto no es igual en todas las personas. Hay personas que tienen unas capacidades como tal impresionantes a los 80, 90 años de poder correr un maratón, cuando otras personas a los 40 años serían incapaces ya de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque mantuvieron un ejercicio como tal físico, una capacidad, una costumbre, hábitos generales de diferente forma. Entonces, el envejecimiento es diferencial en cada órgano y sistema. No es parejo en todo el cuerpo, no todo el cuerpo tiene 60 años, 80 años o 40 años, sino cada órgano envejece a diferente ritmo, velocidad, y eso depende muchísimo, en parte de la genética, pues un 25% nada más, pero el otro 75% depende de lo que hacemos en la vida, de cómo nos va, de cómo nos alimentamos, cómo nos ejercitamos, cómo convivimos, cómo estimulamos ciertos órganos. El cerebro, por ejemplo, como lo estaba diciendo Edilberto hace rato, mientras más lo fortalecemos en una zona, más grande esa zona es capaz de seguir reaccionando y de seguir haciendo cosas. Y no significa que se vaya a venir para abajo, sino sigue creciendo. El problema es cuando los dejamos de utilizar mucho tiempo. Entonces, ahí viene una pequeña atrofia, una disminución de capacidades de cualquier órgano. Si nosotros nos metemos, por ejemplo, al agua todo el tiempo y somos nadadores, nuestros huesos no van a recibir peso y van a ser osteoporóticos. Tendremos mucha musculatura, pero los huesos serán osteoporóticos. Ahí es un ejemplo, por ejemplo, de que a pesar de estar haciendo ejercicio, no lo hicimos integralmente y por lo tanto tenemos unas ciertas pérdidas. Si nosotros estimulamos una parte nada más del cerebro, habrá otras que disminuyen de tamaño. Pero cuando involucramos diferentes zonas de atención, de concentración, de lectura, de audición, de sensibilidad, de olfato, de gusto, de emociones, de aprender, el hecho simple y sencillamente de lo que comentaba Rubén, que él es capaz de leer varios libros a la vez, esa diferencia de estar haciendo 2 o 3 cosas, lo tienen en forma innata las mujeres en un principio, pero después se puede perder. Las mujeres atienden al hijo, a la cocina, a la limpieza, están escuchando lo que dice el radio o la televisión y luego pueden hasta comentarlo. Y les sale todo muy bien. Con el paso del tiempo nos dirigimos a una sola actividad en general para poderla completar en forma integral y al 100%.
El hecho de estimularlo, como lo hace Rubén, de leer muchas cosas y tener esa capacidad de, hago aquí una concentración determinada de un tema y me pongo a leerlo con concentración, con emotividad, con ganas de aprender algo nuevo, de ver cómo estaba y cambiarlo a otra y así tener varias diferentes, es una forma de estimular al cerebro continuamente y a la persona. Entonces, lo que es necesario es, una cosa es que envejezcamos teniendo esas capacidades y la otra es, no las tenemos, ahora vamos a tratarlas de desarrollar. Y entonces el tratarlas de desarrollar, que es el iniciar en la lectura a las personas que no lo han hecho, pues número uno es cómo las voy a motivar para eso. ¿Qué les voy a proponer que aprendan o que les interesa conocer? ¿De cuál es su historia de vida para saber qué es lo que más les interesaría aprender leyendo o ver leyendo, que no tienen ese hábito ni costumbre? Y entonces, si adaptamos una buena luz, adaptamos unos buenos anteojos que lo necesitan y la persona empieza a tener esa motivación específica de algún tema en un principio para poder acostumbrarse a tener un libro en la mano, que tenga una letra un poquito más grande y no las chiquititas de tipo directorio telefónico, para que sea más fácil para ellos empezar a entender las cosas y poderlas comprender. Temas más cortitos y que les diera una motivación de explícame lo que entendiste, transmítelo a tus nietos, ve lo que está pasando, ve la historia de qué pasó con la familia o en lo que yo trabajaba. Eso podría ser una manera de empezar a desarrollar el hábito y volver a empezar a hacer crecer esa zona del cerebro que tenga esas conexiones. No va a ser inmediato, pero siempre es posible, siempre y cuando no existe una enfermedad como tal. O sea, cuando existe una enfermedad es diferente a cuando es por falta de uso. La falta de uso se puede volver a utilizar, se puede volver a empezar, se puede fortalecer, puede crecer sin importar la edad. ¿Ok? Entonces, si ya lo teníamos, síganlo haciendo porque los va a proteger. Y si no lo tenían, hay que empezar de alguna manera. Y siempre se podrá llegar a hacer algo a pesar de tener la edad que tengamos. No importa si se tienen 8 años, 5 años, 2 años, que pueda coger un libro de imágenes, un niño chiquito, o que tengamos un libro del Principito a los 80 años de edad porque nunca lo leímos, porque no teníamos la costumbre. Y entonces podamos comentarlo o decirlo, es importante. Hay otra cosa que también es más, perdón, que es importante. Cuando leemos en voz alta, manejamos mayor atención y mayor concentración. Y eso le permite a lo mejor a la persona, si no tiene la dificultad social de que leo mal o no me interesa o no quiero que los demás vean que me equivoco, etc. Es una forma de estimular más rápidamente algunas zonas del cerebro. No solamente la lectura hacia nosotros. Y ya nos comunica Edilberto seguramente, pues se forma una carretera nueva que permite más conexiones. Pero la lectura en voz alta no solamente va a estimular la vista, sino también la parte del oído, porque nos regresa la información y es duplicar la información en el cerebro, que esto da mayor capacidad todavía de entendimiento, de memorización o de poder hacer comentarios al respecto. Entonces, si nunca han leído, pues es tiempo de empezar, porque eso puede llegar a estimular a la persona. Con ciertas características, ¿no? Que dependiendo de las capacidades visuales, etcétera, y de luz, pues letra más grande, empezar con documentos más pequeños que sean interesantes para cada una de las personas. El envejecimiento no es un impedimento, siempre se puede seguir adelante, muscularmente, cardíaco, cerebralmente, en todas las funciones puede haber una mejoría si hacemos lo que tenemos que hacer para mejorarla. El forma integral es muy complicado porque habría que cambiar toda nuestra forma de ser toda la vida. Pero hay gente que lo hace y los que lo tienen desde hace tiempo sigan teniendo eso porque eso significa un envejecimiento exitoso. ¿Ok? Y buscar el envejecimiento exitoso debería ser la forma de cómo queremos vernos cuando tengamos 70, 80, 90, 100 años de edad. Porque la vida cada vez tiene más esperanza debido a las mejoras científicas que hay. No pensemos ahorita, sino
Yo les preguntaría a usted, Gabriela, un ejemplo. ¿Qué te ves haciendo en 10 años más? ¿Y cómo te ves en 10 años más? ¿Con quién te ves en 10 años más? ¿En dónde piensas vivir en 10 años más? En 10 años, ¿cómo quieres tener tu casa? ¿Cómo quieres tener tu medio ambiente? ¿Rodeada de quién? ¿Acompañada de quién? ¿Con cariño de quién? Físicamente, gordita, flaquita, fortalecida, ¿cómo te quieres ver? Y eso hay que seguirlo trabajando integralmente para todos. Y hay que empezar por algo. Mentalmente empiecen a leer, empiecen a verificar qué tanto pueden ver para poder leer, qué tantas letras grandes o chiquitas se necesitan. Comenten lo que vayan leyendo. Hagan un resumen, como le decía Rubén. Bueno, no van a describir todo el libro, ni van a hacer una reseña del libro si nunca lo hemos hecho. En ese sentido, pues seguramente lo hago mal, pero sí la puedo comentar, sí puedo transmitir lo que aprendí, lo que entendí, lo que sentí. Eso sería mi comentario ahorita en esta segunda ronda de inicio. Muchas gracias, Carlos. Y creo que hay mucho que pensar, mucho que contestar a esas preguntas que nos estás haciendo de manera muy puntual. Y ahorita que escuchándote, estoy pensando en el tema del estímulo auditivo, que es completamente diferente al estímulo de la lectura, ¿no? Y algunas veces para desarrollar también estas neuronas, estos músculos, estas carreteras, pues a lo mejor si nunca hemos leído, si no tenemos el hábito, a lo mejor combinar estas dos formas de lectura, tanto la estar escuchando y al mismo tiempo estar leyendo, como lo hacíamos cuando éramos niños en estos audiolibros, cuentos de Disney, que íbamos siguiendo el cuento, ¿no? Conforme lo íbamos escuchando, posiblemente podamos también estimular más a nuestras neuronas. No sé qué opines, Edilberto. A ver, nada más antes de que empiece, recuerden que hay audiolibros también para las personas que tienen menor capacidad visual y sigue siendo una forma de lectura, aunque sea indirecta, ¿eh? Ahora sí, perdón, Edilberto. No, hay que recordar que el cerebro es un órgano y no es diferente al corazón. Entonces, para que funcione bien el cerebro, necesitamos que lo cuidemos. Hacer ejercicio, comer bien, tener menos colesterol, menos triglicéridos, no fumar, hacer una dieta tipo mediterráneo, hacen que todo tu cuerpo esté bien y tu cerebro esté bien. Entonces, un cerebro preparadito, bien. Un cerebro que lo fui entrenando con el tiempo, como lo hemos dicho, mejor. Los que tienen más grados académicos y estudiaron más tiempo, tienen menos chances de desarrollar tempranamente una enfermedad demencial. Y los que están ejercitándolo todo el tiempo, como ya lo dijimos, independientemente de la edad, también. Y ahora voy un poquito a este concepto de si utilizamos la multisensorialidad, reclutamos más áreas. El oído, la vista, la emoción, el gusto que me da, cómo lo siento con mis entrañas, y toda esa información termina por reforzar el conocimiento. Entonces, sí dejar claro que si hacemos lectura en voz alta, lectura con audiolibros, estamos ejercitando y estamos haciendo la neurorehabilitación que se da de manera formal con un profesional, pero que si no, la hacemos leyendo, haciendo crucigramas, sopas de letras, aprendiendo otro idioma, con aplicaciones de tecnología que para allá iré, donde podemos entrenarnos, y las personas adultas mayores me han ido sorprendiendo cada vez más gratamente de la flexibilidad para adaptarse a cómo se puede usar la tecnología. Sobre varios de los comentarios, como mencionaba Rubén, hay que ser claros que Rubén lo que dice es que lee 5 libros de manera simultánea en el tiempo, pero que no ejecuta multitasking en el mismo momento, porque pudiera permearse eso que en los 80s se favorecía y se decía
que la persona más inteligente y más buena era la que podía hablar por teléfono, leer, contestar un correo electrónico, rascarse la pierna donde tenía comezón y pensar cuánto iba a pagar en la tarjeta de crédito al rato. Y eso actualmente está súper demostrado que te convierte en menos eficaz, te estresa y haces más mal las cosas. Por eso es que está la meditación y está el mindfulness como formas de entrenamiento cerebral para pensar y tener atención plena en una sola cosa a la vez, que es lo que bien mencionaba Carlos, que así traducía a Rubén leyendo un libro, prestando toda su atención en cada momento a la situación que estaba haciendo. Y eso hace que tengamos un nivel de experiencia y de comprensión infinitamente diferente, que me abre el comentario para hablar de las tecnologías. Hay un fenómeno que se llama epigenética. Les decía, el cerebro no está ya predeterminado, sino se modifica. Y un ejemplo de epigenética es que cada vez vamos a tener los meñiques más chiquitos hasta que los perdamos, o los lóbulos de nuestras orejas cada vez se harán más chiquitos porque tenemos audífonos y tenemos cosas estereofónicas que hacen que escuchemos mucho mejor y necesitamos menos las antenas parabólicas para poder escuchar las situaciones. Entonces, sí decir que ese es el cambio genético que se va dando en nuestro cuerpo y eso pasa en nuestro cerebro. Las tecnologías actuales que me dan la información muy resumida, muy concreta, que no me favorecen el pensamiento crítico, que son multiestímulo y no sé a qué le voy a poner atención, sino que tengo estimulados demasiados canales sensoriales, pues hacen que yo no me quede con el extracto necesario de la información, con el análisis adecuado y con el pensamiento crítico. Por eso no soy alguien que esté ni a favor ni en contra de las tecnologías, pero hay que utilizarlas de manera sabia. Si el uso de una tecnología es poder tener un Kindle, que yo pueda leer muchos más libros de los que antes me costaba mucho dinero y trabajo ir a la biblioteca y que ni siquiera tenía dónde ponerlos en casa, o con mi mismo lector puedo tener el tamaño de la letra de un nivel donde si quiero me pongo los anteojos y si no, no me los pongo, estoy utilizando sabiamente a la tecnología. O si, y me encantan algunos de mis pacientes adultos mayores que aprenden a jugar videojuegos, porque jugar videojuegos estimula diferentes áreas del cerebro que les hace un tremendo gimnasio cerebral. Entonces, la tecnología es buena si la elegimos y la utilizamos bien, pero además ser conscientes que la tecnología va a estar cambiando la forma de nuestros cerebros ahorita y para las siguientes generaciones, por lo cual, pues tampoco tenemos que andarles jalando las orejas a todos nuestros hijos y nietos de decirles, oye, agarra un libro, bueno, léelo como quieras, pero ponte a leer, ejecuta y ejercita el pensamiento crítico y los nuevos aprendizajes. Entonces, sí entender partes de estos conceptos, el cerebro como órgano, el ejercicio sano de órgano y de ejecución, la facilitación y el aprendizaje y la epigenética como fenómenos del cerebro, el aprendizaje y la memoria. Muchas gracias, Edilberto. Creo que algo muy importante también es al final que leer, ya sea en papel o en algún dispositivo electrónico, pues nos ayuda a abstraer conceptos y a generar asociaciones y esto nos lleva a ejercitar también la memoria, ¿no? Entonces, pues al final lo que necesitamos es ejercitar nuestro cerebro. Rubén, ¿qué opinas? Bueno, haciendo un comentario al comentario de Carlos y Edilberto, a mí sí cambiar de lectura lo que me permite cada vez es una mayor concentración.
al comenzar de nuevo. Y que entonces asumo mucho mejor que dejar muy largo el periodo del mismo tema, y eso me ayuda muchísimo. Y por eso seguramente inconscientemente he desarrollado ese hábito, porque me concentro mucho más al abrir cada vez nuevos temas, nuevos espacios mientras estoy leyendo. Bueno, probablemente, y comentando de la cuestión personal. Dos en mi historia, dos cosas también que quiero compartir, y probablemente para los que están acá, promotores de lectura. Como papá, yo tengo mis hijos, Sara tiene 39, Sebastián tiene 34 y Sofía tiene 31. Y yo a los 3, por lo menos 2 años de niños, les leí todas las noches les leí en la cama, todas las noches les leí en la cama. Fue algo que, digo, me resultaba muy agradable, ¿eh? Pero lo que sí les puedo decir que no sé qué pasó, qué pasa, pero todos son grandes lectores, ¿no? No sé si fue porque les leí en la noche de chiquito, yo me tiraba al suelo ahí y les leía un ratito, íbamos a buscar libros a la Gandhi, al sótano, nuevos libros para niños, que no solo son los clásicos, pero bueno, y entonces en la casa, pues de alguna manera siempre hace un tema el comentar lecturas, ¿no? A partir de esa como experiencia de que yo les leí. Segundo, y que quiero compartir con ustedes, y puede parecer como ajeno a la conversación, pero para mí es fundamental para explicar también mi amor a la lectura. Cuando uno termina el noviciado de los jesuitas, que son 2 años de noviciado, luego sigue una siguiente parte de la formación que se llama el juniorado. El junior, de donde viene nuestro junior, era el nombre que se daba a las tropas de reserva del ejército romano en la Roma antigua. Los juniores eran la tropa nueva. Entonces, en esos 2 años, solo era leer, arte, cine, escribir, griego y latín. Solo dedicábamos todo nuestro tiempo a esas actividades, ¿no? Y pues que es un privilegio. Todo el mundo debería de ser el juniorado que hacían los jesuitas. Yo tenía 20 y 21 años y solo dedicado. Entonces, la capacidad de elevar tu velocidad de lectura, leíamos, pues no sé, 2, 3 libros por semana, seguro, producto de esa formación. Pero era una experiencia fantástica. Por ejemplo, voy a poner 2 casos nada más. Leer los clásicos griegos y los clásicos latinos. El padre Escamilla había hecho su doctorado en en Oxford, sobre los clásicos griegos y latinos. Él en los griegos y el padre Villaseñor en los latinos, también en Oxford, ¿no? Y dedicados solo a nosotros para discutir, ¿no? Vamos a revisar entonces la literatura de América Latina. No era nomás así leer, ¿no? Ok, 3 autores por cada país, de Argentina para acá. Uno del siglo XIX, uno de principios del siglo XX, uno en el boom. Y entonces, pues, era con una guía fantástica, como igual hicimos con cada uno de los países de América Latina, pero también con Francia, y con Italia, y con Inglaterra, y con Alemania, etcétera, en una formación extraordinaria, donde para mí ahí, pues, y es lo que quiero comentar, independiente de los métodos, que además era un método extraordinario de 400 años, desde el modelo de formación de los jesuitas, de la Ratio Studiorum, que todo eso que les estoy diciendo estaba en ese currículum, pues se te afianza un amor a la lectura, como que se pasa a ser parte como de ti mismo. Eso me pasó ahí, era como se hizo parte de mí leer. No me podía explicar a mí mismo sin leer, y estar buscando entonces qué es lo nuevo, qué hay nuevo, quién está ahora en Argentina, quién está hoy en Bolivia, quién está hoy en Paraguay, quién está hoy en Cuba, quiénes son los literatos de moda, no sé, o relevantes o significativos, o como le quieran llamar. Entonces,
para mí sí hubo un salto en mi vida, un primer salto al entrar en noviciado y un hábito sistemático de lectura. Empiezo con mis reseñas, pero un siguiente salto a los 2 años brutal, que fue el juniorado con esa formación, y me quedé como con ella para siempre, digamos. Y me ha acompañado estos 50 y pico de años después con este hábito de revisar y mantener, no sé, ese es como comentar una experiencia que viví y que la viven todos los jesuitas de todo el mundo que reciben esta misma tipo de formación, que es ese periodo solo dedicado a las humanidades, a la lectura de la literatura y conocer toda la literatura del mundo, arte, cine y todo escribirlo, aprender a escribir, a redactar. Esto mismo, no sé, por ejemplo, un día vimos 8:30 de Fellini, en un día 8 veces en el día, ¿no? Para estudiar primero la estructura formal de la película, las actuaciones, la técnica, el uso de la cámara, del medium shot, del long shot y el close-up, y por qué Fellini esto y aquello. Esa era la formación, igual entonces con los libros y con la literatura, ¿no? Creo que definitivamente todos queremos hacer ese periodo de estar dedicados únicamente a la lectura, al arte y al placer artístico. Definitivamente lo que nos hace falta hoy en día también es un poco de tiempo para ahora sí que adentrarnos a estos placeres de la cultura y el arte. Y bueno, en el transcurso de nuestra conversación hemos hablado mucho sobre las emociones también que nos da la lectura. ¿Ustedes creen que la lectura pueda influir en la parte o pueda impactar en el adulto mayor en el tema de la depresión, de la soledad, para que no se sientan deprimidos, solos, ausentes, o que ya no pertenecen o que ya están en sus últimos años de vida? A ver, Gabriela, yo creo que primero hay que nombrar 3 cosas que son importantes de lo que nos comentaba Rubén. 1, estaba motivado. 2, tenía esa afectividad que le condicionaba a leer, y que esa afectividad se la transmitió a los hijos, a leerles cuando eran chicos. Y entonces ya tienes 2 componentes muy importantes para que la persona continúe una costumbre. Están motivados y ya está con esa afectividad. Y la otra cosa es lo que nos mueve a nosotros, la emotividad que nos deja la lectura, el contenido, o con quién estamos o con quién lo comunicamos. Tu pregunta que hacías, si la lectura puede quitarle la depresión a alguien, si es solamente para él y solito encerrado, no le va a ayudar en todo lo que significa la depresión. Pero si la lectura lo va a acercar a un grupo de personas, ya sea para comentarlo, ya sea para compartirlo, entonces podría ser porque también entra en parte esa parte social, esa parte de contacto con otras personas. Si una persona se queda solita en su cuarto, nada más leyendo para él, sin poder comunicarlo, sin poder conversarlo, sin poder dar esa afectividad que le dio a alguien más, o de comunicar esos sentimientos, es muy difícil que con eso salga una depresión. Es muy probable que él siga estando sin quererse mover a otros lados, sin querer convivir con otros, disminuyendo a lo mejor el apetito, o al contrario, aumentándolo y subiendo de peso y cambiando su autoestima y su autoimagen también. Puede ser uno de los mecanismos que se utilicen para ayudarle a la depresión, ¿ok? Y puede ser un mecanismo también que lo ayude a dejar la soledad cuando entre a un grupo de gente o que conviva con otros en un club de lectura, por ejemplo. Podría ser una buena forma de irlos haciendo convivir, aunque sea a través de un Zoom o posteriormente hasta en personas. Pero sí, tiene que haber una complementariedad. No somos una sola cosa, somos un todo.
y el todo es lo que es importante manejar en todas las personas, sean adultas mayores, sean niños, seamos jóvenes o ya entrados en la tercera edad o como lo queramos ver. Porque ahorita que comentaba Rubén de la edad de sus hijos, me quedé así como diciendo, pues mis hijas son mayores que las de él, ¿sí? Así tal cual. Entonces dije, bueno, él empezó más tarde, que es la diferencia, ¿no? Pero la emotividad con la afectividad que les dio, yo hacía lo mismo. Yo les contaba un cuento o los leía un cuento cuando eran chiquitas. Y eso ayudó mucho a la convivencia. Y una de ellas es una lectura impresionante de cosas. Las otras dos no, por ejemplo. Entonces, llama la atención que unos sí toman en cuenta eso y otros no toman en cuenta los antecedentes o lo que pasó. Pero sí puede ayudar la lectura siempre y cuando no sea solamente para la persona, solitos encerrados en un cuarto y que nada más con ello tengan la afectividad y la emotividad que les da el libro. Creo que siempre hay que compartir algo con los demás, un sentimiento, una palabra, un comentario, criticarlos, decir lo que uno quiera al respecto, ¿de acuerdo? Y si se comenta, se narra lo que leemos, si se deja una reseña, es una forma estupenda de hacer crecer el cerebro, esas conexiones del cerebro, las relaciones sociales y poder tener una mejor convivencia social y psicológica con muchas personas. Muchas gracias, Carlos. Iba a eso. ¿Tú qué dices, Edilberto? De repente creemos que la cognición y el funcionamiento intelectual es algo unipersonal y es completamente falso. Existe un concepto que se llama cognición social y es como el yo poderme adaptar, leer las situaciones, actuar de la forma adecuada, evocar de mis memorias cómo voy a resolver un problema. Es todo un ejercicio intelectual. A veces no le damos el peso a ese tipo de situaciones. Y es por eso que, bien curioso, antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud a principios de los 2000 dijo que la peor epidemia que había que combatir en el mundo para este siglo era la soledad, porque la soledad hacía que yo tuviera peores hábitos, que comiera mal, que me subiera el colesterol, los triglicéridos, que me infartara, que no conviviera, que me deprimiera, que la depresión, que a veces no tenemos esa conciencia, aumenta 3 veces el chance del deterioro del cerebro hacia un síndrome demencial. Si yo tengo una depresión y no me cuido, tengo más chance de tener demencia en este sentido del adulto mayor. Y que la misma soledad pues iba a hacer que se aumentaran adicciones, fumar, tomar, sedentarismo, no hacer ejercicio, y que era bien importante combatir la soledad. Entonces, quiero dejar bien sembrada esta idea que quedó ya en el panel, de que es una carretera de ida y vuelta. Leer me viene muy bien, leer para comunicar mis ideas, para obtener conocimiento y para dárselo a alguien más, ya sea haciendo una narrativa, leyendo en equipo, haciendo un club de lectura, o si de lo que yo leo luego voy y se lo platico a mi esposa y le digo que resultó muy interesante y le hago un extracto y una sinopsis como las que hace Rubén, estoy haciendo un ejercicio cognitivo que va a hacer que se me deteriore mucho menos el cerebro. Pero esta carretera es ida y vuelta. Ser un ente social, ser un ente que no se deprime, que disfruta, que tiene sensaciones placenteras alrededor de la obtención del conocimiento, va a hacer también que tenga mejores hábitos, que me cuide mejor y que mi cerebro pueda tener mejor funcionamiento intelectual. Entonces, dejar bien clarito que si leemos y si leemos en equipo, pues todavía nos viene mejor. Compartir la lectura. Carlos. Sí, creo que lo que es muy importante es, así como en todas las cosas, es tómate tu tiempo. O sea, si tú tienes tu tiempo para dormir, también tienes tu tiempo para desayunar, para comer, para cenar, para hacer ejercicio, pero también para leer.
Rubén nos decía, es en la mañana y es en la noche, durante el periodo del día, no leo. Ahí se comunica, ahí hace otras actividades. Entonces, tómate tu tiempo para hacer ejercicio, tómate tu tiempo para que puedas alimentarte adecuadamente, tómate tu tiempo para descansar, tómate tu tiempo para tomar el sol, para relajarte, tómate tu tiempo para trabajar. Para cada una de las cosas, tómate tu tiempo. Y solito va a venir una organización a través del tiempo con horarios que tú, cada quien, fijará y determinará qué es lo que más le conviene y cuánto tiempo le puede dedicar a cada cosa. Pero yo a muchas personas de edad avanzada les digo, a ver, duermes 8 horas, que es un ideal. Tómate 1 hora para desayunar, para comer, para cenar, ya son otras 3. 1 hora para vestirte, bañarte y arreglarte, ya son 4 horas más, tienes 12. ¿Qué haces las otras 12 horas del día? ¿Sí? Así tal cual. ¿Qué haces las otras 12 horas del día? No importa la edad que uno tiene. Ya dormiste, ya desayunaste, ya comiste, ya preparaste, ya te demás. Que eres ama de casa. Ok, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer la limpieza? 2, 3 horas. ¿Cuánto tiempo en ir al súper o al mercado si es que vas todos los días? Pues otras 2 horas, porque si es todos los días, nada más voy por algo y regreso. ¿Cuántas horas te tardaste en preparar la comida? Otras 2 horas. ¿Cuánto tiempo en recoger los trastes? Otras 2 horas. ¿Qué hiciste con el resto de tu tiempo? Te quedan de 2 a 4 horas diarias. ¿Cómo las conviviste contigo, con los demás? ¿Cómo te relajaste? ¿Cómo te comunicaste? Tómate tu tiempo para leer, para relajarte, para comunicar, para hacer ejercicio, aparte de tus actividades. Todo es posible si uno se toma su tiempo y no es a fuerzas todos los días que tenga que darle 4 horas de lectura, ¿ok? Pero sí tener una periodicidad y organizar un poquito el tiempo de cada quien. Así como es de dormir, me acuesto a tal hora, me levanto a tal hora, tengo que correr y coger el camión y trasladarme. Bueno, a lo mejor hasta en el camión puedo ir leyendo, o si no, puedo ir con un audiolibro en lo que voy sentado. Hay muchas maneras de poder seguir siendo informado. El chiste es que nos organicemos y dejemos de tener ese tiempo perdido que no supimos en qué lo usamos. ¿Ok? Entonces, eso sería otra de mis cosas. Tómate tu tiempo para cada cosa. Gracias, Carlos. Y creo que esto de tómate tu tiempo, creo que todavía es más importante conforme vamos creciendo y vamos siendo, pues, más mayores. Nuestras actividades cotidianas se van disminuyendo y entonces vamos teniendo más tiempo. Y entonces aprovechar ese tiempo para también hacer otras cosas y también estar ejercitando nuestra mente, nuestras neuronas, nuestras actividades y no aislarnos y estar compartiendo también estas emociones y estas vivencias, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Y si no, y si vivimos solos, pues buscar otras personas que también vivan solas y hacer grupos y como dicen, ¿no? Tener aunque sea el contacto a través de un Zoom, de una llamada telefónica, pero al final estar en contacto con el otro también nos va a ayudar, ¿no? A ejercitar nuestras emociones y también nuestras neuronas, porque el hablar con el otro también implica un entendimiento, una abstracción de conceptos, de síntesis, de poder estarnos comunicando el uno con el otro. Rubén, ¿quieres comentar algo? Bueno, compartir en estos hábitos de lectura, en la Ibero en particular, en mi grupo de ciencia política, donde doy teoría de la sociedad civil y la ciudadanía, y en comunicación, donde doy comunicación de gobierno, y son de 21 años, 22 años, los chavalos. Entonces, en mi curso, más 30 años debo tener en los cursos, está organizado solo a partir de lectura. Y tienen que, y les advierto y les razono y les argumento con neurociencia y un montón de cosas, el por qué vamos a concentrarnos en la lectura y por qué la actividad y la experiencia intelectual se requiere de leer, y les pongo los ejemplos de por qué no usan
estas cosas de las nuevas tecnologías, los niños en las escuelas en Dinamarca o en Noruega, en estos estados, todo eso que ya se sabe. Entonces, nosotros en el curso leemos 900 páginas. Eso es lo que se lee en el curso, 900 páginas para estos chavalitos, y escriben unas 200 páginas porque de cada lectura me tienen que entregar 1.5 una reseña de 0.5 cuartillas, ¿no? La primera de síntesis objetiva, la otra mitad de una opinión personal, pero bueno, al principio les cuesta mucho, no han estado en eso, es increíble que están en cuarto semestre o en quinto y en su vida han leído, no entiendo cómo pueden pasar al quinto semestre sin haber leído, entonces, pues al final terminan tremendamente agradecidos, todas y todos, les cuesta, sí te dicen que les cuesta, y tienen, para poder entrar a clases, tienes que mandar tu reseña de la lectura, tu reporte de la lectura, si no, no tienes derecho a entrar a clase, porque entonces digo, pues vamos, los empodero leyendo, ustedes saben lo mismo que yo, entonces pues vamos a hacer una reunión de gentes que conoce el mismo tema, entonces todo es a través de preguntas, etcétera, no se repite otra vez la lectura porque ya la leyeron, no sé, este tipo de cosas, cómo usar la lectura pues como un instrumento realmente no solo de placer infinito que es, de acceso al aprendizaje, acceso a la discusión, acceso a que tú hagas hábitos que te queden para el resto de tu vida en razón de haber tenido esta experiencia de lectura. Pues nomás otra cosa como de vida personal en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Carlos, muchas gracias. Edilberto, también muchas gracias. Si les parece bien, vamos a pasar a los comentarios y preguntas de las personas que están conectadas con nosotros. Tenemos de muchas partes de México, tenemos de San Luis Potosí, del Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México. Y bueno, para que nos ayuden con las preguntas y los comentarios, está Lorena Rosales con nosotros. Lore, ¿nos puedes ayudar, por favor, en esta noche a los comentarios de las personas que están con nosotros en este conversatorio? Buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Sí, pues precisamente nos mandan saludos de todas estas ciudades que acabas de mencionar y agradecen la participación de los panelistas y queremos refrendar este agradecimiento por su generosidad, por estar esta noche con nosotros compartiendo esta deliciosa charla. Hay una pregunta que se hizo en el momento en que el doctor Carlos hablaba de los beneficios de la lectura en voz alta, de todo este proceso que se genera cuando nosotros estamos leyendo en voz alta, y después el doctor Edilberto mencionaba que es un acto también multisensorial. Y Sara Maldonado nos pregunta que si ocurre lo mismo, el mismo beneficio neuronal, si se leen, escuchan audiolibros. ¿Podrían ahondar un poquito más respecto a este tema de la escucha de los audiolibros y la lectura que hacemos nosotros cuando tomamos un libro? Son diferentes vías y diferentes partes del cerebro las que se van a estimular y los beneficios son ligeramente diferentes de uno a otro. Sin embargo, todos tienen el beneficio de la información y de que esa información que les llegó a través de la lectura o el audiolibro como tal puede ser comunicada y es una vía también de socialización como tal, de comunicación, de convivencia, de emotividad, de afectividad que se presenta. Obviamente, si yo tengo una disminución de la vista, no voy a estimular a través de la lectura porque no lo puedo hacer unas zonas del cerebro, pero sí lo puedo hacer a través de la audición. Y al revés, pueden ser complementarias. Muchas veces el audiolibro nos puede servir cuando estemos en un traslado y que nosotros no estemos manejando, por supuesto, ¿no? Para que no se distraigan las personas, porque si no lo van a empezar a chocar por estar escuchando libros en lo que manejan. Pero sí puedo estar en el transporte público y puedo llevar, ya que me subí, me pongo mi audífono y escucho un audiolibro, ¿no?
tengo que poner un alto para no pasarme de la bajada del camión, ¿verdad? Pero es otra cosa. O lo puedo hacer en ciertos momentos donde no tengo suficiente luz para leer si tengo una disminución de capacidad visual. Sí tiene el beneficio social de comunicación, de afectividad, de emotividad, pero no va a ser lo mismo en un momento dado a nivel cerebral, y eso no los puede describir mejor Edilberto. Esas carreteras que se forman, unas serán más anchas y unas más angostas, y eso es lo que cambiará. Pero siempre sigue siendo un beneficio el conocer, el tener el libro, el poderlo leer o el poderlo escuchar. No sé qué opinas, Edilberto. El comentario es claro. Los beneficios son fuertes por cualquiera de las vías, no son iguales, porque estimular vías diferentes produce ejercicios diferentes, pero la aportación de conocimiento y el ejercicio crítico del manejo y el análisis de la información que adquieres, ya sea por audiolibro o ya sea por la vista, ese ejercicio crítico creo que es con el que nos podríamos quedar. La carretera para llegar al sitio va a ser diferente, pero el sitio y lo que hagamos con eso es lo verdaderamente importante. Muchas gracias a los dos por su respuesta, Edilberto y Carlos. Lore, ¿tenemos otro comentario? Sí, tenemos otra pregunta y es de Alebrija. ¿Qué tanto ayudaría a los adultos mayores que además de la lectura de los libros, también escriban su biografía y la compartan en grupos, es decir, que la lean en voz alta con los grupos, justo hablando de de la importancia de la práctica social de la lectura, ahora con la escritura? Yo les diré de la parte neurológica, luego para la parte emocional y de relato, que a lo mejor Rubén por ahí nos puede decir. Pero les hacía yo al principio, en mi primera participación, cómo adquiero la información y la proceso. Ahora piensen al revés, cómo evocar yo memorias, como en una autobiografía, entenderlas, generar muchos pensamientos, muchos datos, ordenarlos, priorizarlos, hacer un discurso coherente, que lo pueda yo bajar y transmitir ya sea verbal o de manera escrita, representa un ejercicio neurológico de un balance súper importante. Entonces, si vemos beneficios, ahora cambiemos el cassette, no de la lectura, de la escritura creativa en el adulto mayor, eso genera verdaderos beneficios muy, muy redundantes y que le sacamos beneficios. Ahora Rubén nos dirá qué pasa con escribir sobre de uno mismo. Compartir, entonces estos chicos y las chicas, pues estos alumnos, su síntesis, su reporte de lectura, yo se la comento a cada uno en personal a través, pues, del internet, ¿no? Me mandan ellos el reporte y yo se los comento. Y entonces la lectura se convierte en un medio de diálogo entre el profesor y el alumno, pero mediado por la lectura, por lo que él ya leyó, y entonces eso refuerza el fenómeno de la lectura, ¿no? Y se encuentra sentido. Me parece muy importante porque no es nada más que lean y mandar un reporte, no, sino que haya esta interacción. ¿Quién medió la relación entre el profesor y el alumno? Que es ese reporte, pero es ese reporte de la lectura. Y entonces me parece muy importante esta posibilidad. Y sí veo claro y casi indispensable para asumir contenidos en una lectura de tipo aprendizaje, que haya la posibilidad de redactar, de hacer como cada quien le quiera, árboles de vida, cuadros sinópticos, un resumen. Me parece que eso es clave e importantísimo y muy, 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 muy. Ahora, sí he de decir, pues supongo que es común, pero que en la medida que ha crecido mi capacidad de lectura, ha crecido mi capacidad de escribir también.
es como muy claro, ¿no? O sea, ahora al mismo tiempo estoy trabajando en 2 libros que ha pedido Editorial Planeta, y pues me resulta como relativamente fácil, digamos, producto de pues como oficio, se adquieren estas habilidades, como le decía Edilberto, pero me parece que en mi caso, y supongo que en el de todos, ayuda a este cruce de lectura-escritura, escritura-lectura, y refuerza el hábito de la lectura y al tiempo el hábito de la escritura, y una se necesita a la otra, y una se apoya a la otra, y una genera vicios y adicciones fantásticas la una a la otra. Y creo que además lo que comentaban, si el adulto mayor empieza a escribir sobre sí mismo, también va a despertar estas neuronas que nos lleva a la memoria, y entonces va a ayudar a que estén más presentes, ¿no? Creo que todos deberíamos de iniciar, no nada más cuando seamos adultos mayores, sino desde ya a empezar a escribir y a leer mucho más y compartir. Lore, ¿alguna otra? Sí, en algún momento ya hicieron referencia al estímulo que puede resultar en la memoria del adulto mayor la lectura, pero esta es una pregunta que nos hace José Rangel. ¿La lectura contribuye a evitar la pérdida de memoria en un adulto mayor? ¿Podrían reforzar estos comentarios que ya hicieron antes? O sea, todo ejercicio que se haga mentalmente fortalecerá y va a prevenir, así como el ejercicio físico para el corazón o una dieta también para colesterol, azúcar, etcétera, es necesario. El problema es si ya tenemos una enfermedad como tal, que ya se instauró como tal. Muchas veces puede ayudar a frenar la evolución, a hacerla más lenta, pero no lo va a curar. Sí, o sea, por desgracia tenemos enfermedades degenerativas que son progresivas, incurables hasta el momento, pero podemos hacer que se vuelvan más lentas y que además tengan una manera de compensarse de alguna manera algunas actividades. Nada más, si hay una enfermedad como tal y está diagnosticada como tal una enfermedad, no esperen que la lectura lo vaya a corregir. Puede favorecer una relación, puede favorecer una comunicación, puede evocarle a la persona alguna efectividad o emoción, y eso puede ser muy útil, pero hay que seleccionar muy bien de qué le vamos a leer a la persona, ¿ok? O si ella puede leer o no. No sé qué opinas, Edilberto, sobre las personas que ya tienen un Alzheimer, un deterioro neurocognitivo mayor, como se define actualmente, ¿no? Acá lo ponía uno de los participantes, que él le lee a su papá de 89 años con Alzheimer y le da mucho gusto que participe y que hasta le pregunte. Hay que decir que en los síndromes demenciales voy perdiendo la capacidad de aprender y de la memoria de corto plazo, pero las de largo plazo se deterioran muy tarde. Entonces, si yo le hago lecturas y de temas que él tiene bien grabados, que maneja bien, lo voy a hacer sentir muy cómodo, voy a activar zonas de su cerebro que no se están deteriorando y vamos a tener un momento muy placentero. Pero si yo lo pongo a ver fotos de la familia y dime cómo se llama fulanito y es hijo de quién y entonces qué pasó, lo voy a estresar, lo voy a poner mal, voy a hacerlo quedar en evidencia, lo voy a poner ansioso, menos va a recordar y se la va y nos la vamos a pasar mal. Entonces, ser muy sabios en lo que vamos a leer y hacer este ejercicio mental que le viene bien a pesar de tener una enfermedad. Creo que eso es fundamental, ¿no? Y esta parte de que comentas, Edilberto y Carlos, que eso también estimula, también se ha visto con las personas que tienen Alzheimer con la música, ¿no? Que muchas veces reaccionan a ciertos estímulos, pero también, como dices, Edilberto, que es muy importante saber qué y cómo para no generarles ansiedad
y entonces en vez de darles un beneficio, les estamos haciendo que ellos mismos se angustien, ¿no? Y un mal para su evolución. Muchísimas gracias por reforzar estos comentarios. Loren, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Algún otro comentario? Pues tenemos varios comentarios de agradecimiento a cada uno de los panelistas invitados. A las personas que están en este momento en la sala siguiendo el conversatorio, les parece un tema muy interesante y como preguntas como tal, hemos formulado las que ya hicieron, las personas que están en la sala. Aquí hay un comentario de Lulú Martínez que dice: los libros para mí primero como madre me han ayudado a mantenerme y han sido una herramienta maravillosa para crecer como persona y como madre de mis hijos. Ahora como mediadora de lectura siguen siendo fabulosos para conectar y construir la paz con niños menos favorecidos, que están siendo el impulso para que incluso sus padres lean a partir de promover el préstamo bibliotecario en las salas de lectura. Hoy empiezo a vislumbrar, gracias a esta charla, un nuevo niño para mediar las lecturas con los adultos mayores. Sabía que leer en voz alta siempre sería útil, pero hoy, después de escucharlos, creo que mi próximo proyecto será con el asilo de la comunidad en la que colaboro. Muchas gracias a los tres invitados por motivar a Lulú a iniciar este proyecto con el asilo de su comunidad. Lore, ¿algún comentario? Carlos, por favor. O sea, yo simplemente si esto abre las puertas a cualquiera, con uno solo que hayamos tocado en el corazón para que se mejore, ya considero esto que valió la pena. Muchas gracias a Ivy por invitarme a por el hecho de tener una persona que lo haga, eso ya para mí es un éxito como tal. Si hay más, pues obviamente más, ¿no? Pero es mi comentario, el comentario que acaba de decir la señora. Muchas gracias, Carlos. Silvia Beatriz Pérez dice: Edilberto mencionó dos potenciadores muy importantes, que es la motivación y la afectividad. Con ellos se rompen muros, no hay límites para alcanzar. ¿Qué dices, Edilberto? Estas emociones, los invito a leer más del sistema límbico, cómo existe este lóbulo emocional en el cerebro. Nos modifica la forma y la experiencia de tener nuestro contacto con el mundo. Si nosotros tenemos una actitud positiva entre la vida y buscamos el disfrute, nuestra experiencia, incluso lo que nos grabamos de todos los días, es diferente. Entonces sí, no es solamente la ley de la atracción, no me quiero ir hacia allá, sino a situaciones neurológicas donde, como tú estés dispuesto, modifica tu forma a favor de cómo vives todos los días. Así es, muchísimas gracias, Edilberto. Pues tenemos muchas tareas y muchos pendientes, no nada más con nosotros, sino con todas las personas que nos rodean. Lore, de pura casualidad, ¿has visto algún otro comentario? He visto muchos agradecimientos, de verdad, las personas que están presentes siguiendo el conversatorio agradecen esta información que nos ha enriquecido a todas, a todos. Hablan precisamente de la importancia de esta información que nos están dando con relación a leer, y que además también aclara muchas dudas que se tienen con el tema del deterioro en el sistema neuronal del adulto mayor, y este acompañamiento, esta guía que nos están dando para hacer una práctica constante de la lectura, y que la lectura no sea un acto solitario, que se convierta en un acto social, para que desde cualquier edad empecemos a estimular el desarrollo de nuestros órganos, no solamente del cerebro. Muchas gracias. Carlos.
Creo que algo aquí que fue un éxito y para mí fue una demostración aparte de lo que es la interdisciplinaridad, es que Rubén estuviera aquí, porque las expresiones y las experiencias de vida muchas veces nos enseñan más que lo que dice un libro, ¿eh? Entonces, el hecho de que él les enseñó a leer, que les leía a sus hijas, esa es una forma en que las personas también pueden tener una mejor relación con su propia familia. Leerle al hijo, leerle al papá o a la mamá, podría ser una manera también de esa relación familiar que se mejora. El hecho de que nos diga que él tiene horarios determinados fue lo que me dio pie a decirles, date tu tiempo, porque él tiene su tiempo específico para esto. Y la otra, las reseñas que nos demostró, es la manera en que compartimos lo que estamos leyendo. Más todas las experiencias que debe de tener, porque automáticamente la experiencia de vida es más grande la que él que ahorita que la de nosotros. Pero eso es muy importante. Y el saberlo comunicar. Creo que otra de las cosas que nos faltaría comentar aquí es la comunicación, ¿no? La comunicación que puede ser verbal, como lo estamos haciendo ahorita, puede ser a través de señas, como lo tenemos a través de las personas que nos están ayudando a traducirlo para las personas que no tienen esa capacidad auditiva, como puede ser por la escritura como tal, o simplemente por nuestro comportamiento. Entonces, yo le quiero dar las gracias precisamente a Rubén porque de él me salió la idea de hacer esos pequeños comentarios adicionales y siempre el hecho de que alguien nos dé una experiencia de vida es muy importante. Gracias a él por permitirme conocerlo y saber de sus experiencias y aprender de esas. Muchas gracias, Carlos. Rubén, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? A ver, yo uno último final de experiencia. Yo nunca, por esto, en una época de mi vida, que son 7 años de mi vida, estuve en la guerrilla en El Salvador. No me ordené sacerdote jesuita para irme a la guerrilla, porque pues estábamos la compañía muy relacionada, pero no importa, ese es otro tema. Pero a mí la lectura en las situaciones más difíciles, más complicadas, siempre me ha dado serenidad. En aquellos momentos que uno tenía miedo de morir, leer me representaba un espacio de enorme tranquilidad, de relax. Entonces, pues nada más como compartir esa experiencia también de vida, cómo la lectura puede ayudar a tranquilizarte, a serenarte, a pesar de que haya ruidos y bombas y cosas en tu entorno, y tú tomas tu centro a partir de concentrarte en un tema que estás leyendo, y no sé, es también otra experiencia. Muchas gracias, Rubén. Y bueno, antes de terminar, quiero invitar a todas y a todos los que están con nosotros este fin de semana. Vamos a tener un evento organizado por Hotbook. Es el Bazar de Otoño en el Parque de la Mexicana, en donde parte de sus ganancias van a ser para IBI México, para que nosotros continuemos con la labor de crear mejores comunidades lectoras en el país. Y bueno, también quiero recordarles que el próximo miércoles 25 de octubre es el 6º y último conversatorio de este año, que se titula Diversidad, Inclusión y Lectura, con 3 grandes invitados, Gina Jaramillo, Marina Castañeda y Nicolás Alvarado, así que por favor los esperamos a todos. Y bueno, antes de despedirme, quiero de verdad darles las gracias a nuestros 3 magníficos invitados, a Carlos, Rubén, a Edilberto. De verdad, yo quisiera seguir platicando con ustedes y seguramente todos nuestros participantes también, pero bueno, el tiempo nos alcanza y de verdad ha sido un honor y un placer estar con ustedes conversando sobre la importancia de cultivarnos, de no dejar morir ahora sí que nuestras neuronas. ¿Algún último comentario que tengan, Carlos, Rubén, Edilberto? Yo nada más que cuiden a su cerebro, y leer es una forma de cuidarlo, a darle. Por supuesto. Gracias, Edilberto. Carlos.
Solamente recuerden que todos somos multidisciplinarios, interdisciplinarios, tenemos muchas cosas de por medio y siempre compartan lo que hagan, lo que leen, lo que escuchen, lo que escriban, compártanlo. Creo que es una de las formas también que tenemos para relacionarnos con los demás. Aparte de todos los beneficios que pueden tener en lo personal de estimular más el cerebro, guardar más la memoria, conocer más, tener más cosas en la cabeza para nosotros, pero compártanlo. Entonces, lean para los demás también, coméntenlo con los demás. Eso es lo importante. Yo puse en el chat aquí la dirección de Lorena Sosa, lorena@fan.mx, que es mi asistente, y si le escriben y le dicen, soy fulano, mándame las reseñas de Rubén, se las va a mandar, junto con mis artículos. Hago reseñas también de cine, la primera vez de Junior que vi la primera película, comencé a hacer reseñas y a partir de ahí reseñas de todas las películas. Tengo miles de reseñas de películas también. Soy muy ocioso, como pueden ver. Entonces, si el que quiera, pues le escribe y les llegará. Muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Mil gracias por conocer a Carlos y conocer a Edilberto, oír su sabiduría e instruirme más en el tema. Muchas gracias, Rubén. Ya tenemos a varios participantes que han mandado sus mails. Se los haremos llegar a Lorena, por supuesto, y va el mío incluido, porque por supuesto quiero conocer todas tus reseñas. Y de verdad, nuevamente, pues muchísimas gracias, Carlos, Rubén y Edilberto. Ha sido un placer y espero que volvamos a coincidir. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.